¿Qué ondita, amigos? ¿Cómo están? Espero que súper bien. El día de hoy tengo unos invitadazos de lujo. Tengo arriba, bueno, en la pantalla mía se ve arriba, a mis queridísimos Gonzayas y a mi queridísimo esposo Eric. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola Vero, hola Eric, muy bien, Hola, hola. gracias. Gracias por invitarnos a su canal. Bueno, pues mucho gusto. No, otra vez ya nos conocíamos, somos amigos desde que vivíamos en México, pero el día de hoy pues traemos un video súper interesante para ustedes, ya que los Gonzayas son unos chicos que viven en Canadá. Y bueno, antes de explicarles de qué va el video, me gustaría que ellos mismos se presentaran y nos dijeran qué hay en su canal, porque ellos también tienen un canal de YouTube, así que les recomiendo mucho que vayan y lo sigan. Ahora sí, cuéntenos. Sí, bueno, nosotros somos los Gonzayas. La razón de ser Gonzayas es que mi apellido es González y el apellido de ella es Sayas. Entonces, como la unión de nuestros apellidos es los Gonzayas. ¿Quiénes son los Gonzayas? Pues básicamente lo que hemos aprendido en estos 3 años, a lo largo de que hemos conocido varias personas, nos hemos dado cuenta que los Gonzayas es toda aquella comunidad, todas aquellas personas que buscan un mejor futuro en el extranjero. Entonces, los Gonzayas venimos nosotros a Canadá y compartimos nuestra historia de inmigración y cómo es la vida acá de este lado. Por el otro lado, o sea, como tal, nosotros, pues yo soy Axel, mi esposa Ana. Y pues nosotros nos conocimos en la Ciudad de México, ahí nos casamos y tomamos la decisión con el tiempo pues de emigrar a Canadá y pues aquí estamos. Hace 3 años nosotros llegamos a Canadá, ahora pues ya logramos la residencia permanente, pero aún así nosotros seguimos haciendo videos para las personas que están interesadas y que pues tienen inquietud de cómo es la vida aquí y qué pasos o qué opciones hay para llegar. Ay, muy bien, muy bien. Y bueno, para que no haya dudas de que nosotros nos conocíamos desde mucho antes, voy a Sí. poner por aquí una fotito del recuerdo de su boda. Me acuerdo mucho que eso estuvo muy bonita. Entonces, ahí van a ver esas imágenes de esa boda tan bonita. Y bueno, ahora sí, ¿de qué va a hablar? ¿De qué vamos a hablar en este video? La verdad es que creemos que después, nosotros llevamos aquí 5 años, aquí en Dublín. ¿Y ustedes cuánto llevan en Canadá? Ya llevamos 3. 3 años en Canadá. Entonces, la verdad es que yo me preguntaba, ¿cómo sería vivir en Canadá y cómo sería vivir en Irlanda? No había esta perspectiva para mí cuando yo migré la primera vez que lo hice, y la única, hace 5 años. Y creo que me hubiese servido mucho tener un video o alguien que me explicara los pros y los contras de cada país. Y bueno, aquí pues tenemos las experiencias de parte de los Gonzayas y nuestras propias experiencias después de este camino ya recorrido. Para eso he preparado también unas 5 temitas para abordarlos, son temas generales. Para empezar, pues yo creo que una de las bases es qué tan accesible fue migrar a Canadá desde en su momento, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron y cuál fue, o sea, qué les pedía el país para poder entrar a Canadá. Ok, pues lo que nos pedía Canadá para llegar aquí de manera legal, porque muchas personas pueden llegar, entrar como turistas y quedarse, no son tan estrictos quizás como en Estados Unidos, pero esa no es la mejor opción porque pues te limitas en muchas cosas y te expones a mucho y al final del día sale más caro, ¿no? Entonces nosotros tomamos la decisión de entrar como estudiantes internacionales porque nuestros puntos para el Express Entry, que es la aplicación para todas las personas que quieren volverse residentes permanentes, en eso entonces, hace 3 años estaba en 520 más o menos los puntos mínimos que pedían y nosotros no llegábamos a esos puntos, estábamos como en 300, quizás menos. Y tomamos la decisión de venirnos como estudiante internacional en mi caso y Axel como con un permiso de trabajo abierto. Canadá tiene la opción de que si vienes como estudiante internacional, tu pareja o tu esposo o tu familia principal, que podrían ser hijos,
tienen la opción de recibir un permiso de trabajo abierto y tu pareja puede empezar a generar experiencia laboral. Y eso fue lo que a nosotros nos llamó la atención. Es una opción cara, pero también es una inversión a largo y quizás mediano plazo en algunas ocasiones. Wow, suena bastante interesante. Sí, el único requisito es, pues obviamente, tener el idioma, porque desafortunadamente casi todas las escuelas te piden ya tener un IELTS de 6.5. En mi caso yo no lo tenía, entonces la agencia me pedía que yo me viniera a estudiar primero 6 meses o el tiempo necesario en inglés hasta que yo llegara a esa calificación mínima de 6.5 y posterior a eso Axel venir y convertirse en un aplicante para un permiso de trabajo abierto. Ah, ok. Mientras tú fueras estudiante de inglés, no podía estar Axel contigo No, o no solamente, trabajando. podía estar conmigo como turista, pero no trabajando, no con un permiso de Ah, trabajo. Entonces, conseguimos una universidad que te enseña, te da clases de inglés ahí mismo, te da la carta de aceptación para el programa que vas a estudiar, ya sea un degree, un diplomado, un bachelor, lo que sea. Y fue así como nosotros pudimos llegar aquí, a Canadá. Yo recibí la autorización de visa de estudiante internacional y Axel a la par su visa de estudiante, no, su visa de trabajo. ah, ok, está interesante esa forma de entrar. Y más o menos cuánto, porque dijiste que era un proceso caro, ¿cuánto te costó la escuela o algo así? ¿O qué es lo caro de este proceso? Mira, yo creo que todo es caro porque tienes que prepararte con traducciones, con el inglés, pero en sí el gobierno te pide que mínimo tengas $12,000 en la cuenta para el aplicante principal, que eran 12,000 para mí, y 2,000 adicionales para Axel. Entonces ahí ya eran 14,000. Y todavía tener adicional el año completo del diplomado, que en este caso eran como $9,000. Entonces había que justificar mínimo 19, $21, ¿no? 21,000. Sí, también teníamos que haber cubierto el año de la escuela, que eran $16,000 por un año. Nosotros pagamos 9,000, entonces quedaban 9,000 por comprobar, más aparte los 14, los 12, 14 más o menos. Entonces tuvimos que comprobar 20,000, pero previamente haber pagado a la escuela 9,000. O sea, en 29, total casi eran 30. 29 o 30. Ajá. Sí, demasiado caro. Muy caro. Wow, pues qué gran inversión hicieron, ¿eh? La verdad, me parece que sí fue bastante lo que tuvieron que ahorrar para poder migrar. Muy bien, pues muchas gracias por esa primera explicación. Me parece que wow. Pero bueno, ahora yo creo que es tiempo de que Erika empiece a participar y nos diga cómo fue que nosotros entramos a Irlanda. Yo sé que ya lo he contado en otros videos, pero esto va a ser como un resumen de qué nos pedía el gobierno y cuánto dinero teníamos que tener para que ustedes comparen qué opción es la más accesible al principio. Sí. Pues a ver, en nuestro caso es un poco diferente porque nosotros venimos a estudiar inglés a Irlanda. Al final de cuentas es diferente, ¿no? También nuestra idea era ir a Canadá, pero como sabíamos que Canadá no te daba el permiso o no podías trabajar mientras estudias inglés, entonces por eso fue que mejor decidimos como abortar esa misión y dijimos, bueno, vámonos a Irlanda, está un poco más lejos, pero podemos trabajar de medio tiempo. La realidad es que en su momento, pues, como Karen ya lo ha comentado en otros videos, pues no teníamos como mucha idea de los trabajos que iba a haber, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas se podía trabajar. Entonces, bueno, eso fue la diferencia. Nosotros veníamos a estudiar inglés. Aquí lo que el gobierno te pide es comprobar 3,000 euros. Bueno, eso fue hace 5 años. Hoy en día... Sigue siendo lo mismo, ¿Sí? 3,000 euros. Te pide comprobar 3,000 euros por persona, más aparte tener tu curso de inglés pagado, que en su momento nosotros pagamos como 2,500 euros por persona más o menos, aproximadamente. Creo que hoy en día más o menos están costando Está igual, más ¿no? o menos en lo mismo. Están costando igual, pero bueno, una diferencia es que aquí únicamente
te dan visa por el tiempo que dura el curso de inglés, lo cual dura 8 meses, 8 ¿no? meses, Puedes estudiar 6 meses y trabajar 2, pero bueno, tienes que trabajar medio tiempo nada más, lo cual es como estudiante, ¿no? Básicamente. Entonces, esos son los requisitos principales, pues, para venir a Irlanda a estudiar inglés. Sí, entonces eso fue lo que a nosotros nos llamó la atención, fue como que hay más rápido, menos procesos, menos papeles y lo hicimos de esa forma. Ahora bien, pues, el segundo punto que vamos a tomar es qué tan difícil es quedarse ya a vivir o hacer un poco más de raíces en Canadá y en Irlanda. Así que, Gonzayas, por favor, díganos su experiencia. Ustedes nos dijeron que ya tienen la residencia permanente, cosa que nosotros no hemos conseguido. Cuéntenos, ¿cómo fue que pudieron hacer esto en 3 años? Hay un poco de debate en uno de nuestros videos. Mencionamos que una vez que ya llegas aquí, Canadá hace todo lo posible porque te quedes. Hay personas que piensan que eso no es cierto y hay personas que piensan que sí es cierto. La manera en que nosotros lo vemos es que es más fácil que te puedas quedar a vivir de manera permanente cuando ya tienes experiencia laboral canadiense versus no tener una experiencia laboral internacional. Cuando tú llegas aquí y empiezas a trabajar, ya puedes aplicar a uno de los programas de Canadian Experience Class, Express Entry Canadian Experience Class, o algún método de programa provincial nominal. El programa provincial nominal es un programa por parte de cada provincia de Canadá para invitarte a aplicar a la residencia permanente. Si esta provincia te nomina, quedas aceptado, te dan 600 puntos para poder aplicar al Express Entry. Wow. Nosotros aplicamos mediante el programa provincial de tecnología de la información. Cuando nosotros llegamos, nos dijo la asesora de True. ¿Recuerdas que nos dijo corazón? Le dijimos, vamos a esperarnos un año. Sí, nosotros dijimos que nos íbamos a esperar un año a hacer experiencia laboral y ella dijo, no, ya puedes aplicar desde ahorita. Pero aquí hay algo muy importante que comentarles. Cuando nosotros nos aceptaron las visas, Axel al segundo día consiguió un empleo desde Canadá, desde México. Él llamó a la empresa en la que trabajaba en México, pero en el área o aquí en Canadá hizo una llamada para pedir consulta de un caso de su trabajo y resulta que justamente ese día la persona que le contestó le dijo que estaban solicitando personas para el área de soporte y Jackson le dijo, oye, me interesa, mándame información y a los 2 días él ya tenía una entrevista de trabajo, a la semana ya estabas contratado, ¿no? Sí, sea, ya tenía... Aquí suena un poco tricky, un poco, o sea, tiene truco aquí porque antes de que ella estuviera aceptada en visa de estudiante internacional y yo visa de permiso de trabajo, antes de eso yo marcaba a RH o mandaba mis CVs aquí a Canadá, a cualquier empresa, pero nadie me pelaba, nadie. Porque decían, tú no tienes permiso de trabajo, no tienes experiencia, no te vamos a traer si no eres alguien como que fuera de otro mundo, ¿no? Con las mejores credenciales y más allá de las mejores credenciales. Entonces, para mí era muy difícil, inclusive con mi propia empresa, poderme venir a trabajar a Canadá. Entonces, no fue sino hasta que tuvimos los permisos, cuando marco y me dicen, tienes permiso, perfecto, te hacemos casi mañana la entrevista, ¿no? Pero una entrevista más como simbólica, más de trámite. Ajá. Entonces fue así como luego me hicieron la entrevista. Sí, a la semana él ya, justamente porque ya tenía su permiso de trabajo abierto, autorizado, la empresa ya no le puso filtros y lo contrató. Entonces, cuando nosotros ya llegamos oficialmente aquí a Canadá, ya con nuestros permisos ya en mano, me toca irme a la escuela porque yo me iba a 4 horas de distancia de aquí, de donde estamos viviendo, y entonces la advisor me dice, le pregunta a Axel, ¿qué vas a hacer? ¿Ya estás trabajando? ¿Cuál es tu plan? Para eso Axel ya llevaba como 15 días trabajando y le pregunta a la advisor cuál es el plan, ¿no? Y él le contesta, no, pues no sé, me voy a esperar el año para hacer la experiencia
Y ella le dijo, no necesitas esperarte el año, hay un programa que desde ya puedes aplicar y obtener la residencia. Pero no indagamos tanto porque como que dijimos, no, al igual y no es cierto, ¿no? O sea, puede ser que ella como que trae ahí tantas cosas que trata y a lo mejor se le fue, ¿no? Pero no, ya efectivamente tú en el trabajo con un compañero de su área le dijo que sí, que efectivamente había un programa que les facilitaba, pero tenían que llegar a ciertos puntos, porque aquí Canadá lo maneja todo con puntos, ¿no? Y yo ese programa ya lo había escuchado antes de venirnos, nos dijeron, es que esa es la clave para que te puedas, para que puedas migrar. Pero nosotros como latinos, personas que hablamos español, de repente veíamos el inglés como algo inalcanzable, algo que está en los cielos, porque la manera en que explican las cosas, los documentos, no es la misma transparencia como lo hacemos en Latinoamérica. Entonces yo le tenía un poco de miedo leer el programa provincial y entenderlo. Y no fue sino hasta que llegué aquí que dijeron, hay manera de que puedas hacerlo. Y eso, pero ¿quién me ayuda, no? Y entonces opté por empezar a leerlo, empezar a leer la página y entender qué requisitos pedía. Me di cuenta que en ese momento no juntaba los puntos. El programa provincial de British Columbia aquí en Canadá es un máximo de 200 puntos y en ese entonces pedían 95. Y yo en ese entonces tenía como 75 puntos, entonces no aplicaba. Lo dejé así, lo dejé en stand-by y hasta mayo aproximadamente fue cuando ya volvimos a hacer el cálculo y ya aplicaba los puntos. Entonces, pues ya dimos el submit y a los 15 días más o menos nos invitaron a aplicar. Sí, sí, sí. Okay. Y pues bueno, ahí empezó, pero todo fue por el PNP. Es un programa que ya no es piloto, pero se quedó permanente. Ajá, se quedó permanente y esto beneficia a ingenieros en telecomunicaciones, a educadores, a personas con ingenieros civiles, marketing. Áreas de marketing. ¿Mandé? Marketing. No recuerdo de marketing, editores de video, hay varios, porque no son solamente de tecnología de la información, sino sector de la tecnología. Y entre esos hay varios, inclusive al igual si quieres podemos dejar aquí la lista. La ponemos aquí hay una lista de 28. Okay. Hay una lista de 28 profesiones y esas son las que son prioridad para British Columbia. Ajá, son prioridad, pero ojo, porque a mucha gente les engañan con eso, con esa mercadotecnia de, mira, Canadá te necesita, ahí está, todos los profesionistas de educación, ¿no? Por ejemplo, y mucha gente se emociona y los estafan, porque obviamente sí solicita, pero sí necesitan tener un perfil que llene los estándares del gobierno de Canadá para que eso sea válido. Bueno, muchísimas gracias por esa explicación, chicos. Bueno, ahora viene. La pregunta era, ¿qué tan difícil o qué tan fácil había sido para ustedes ya tener esta residencia? A diferencia de lo que ustedes vivieron, pues la verdad es que nosotros hemos tenido una situación totalmente diferente. Sí. Tal vez al entrar fue muy fácil. Más fácil, tal vez, y más económico que Canadá, ¿no? Más fácil, más rápido y más económico, sí, totalmente de acuerdo. Pero para poder tener una residencia, pues sí ha sido un gran reto, porque creo que, como ustedes comentaron, Canadá les dio, o Canadá hace lo posible para que ustedes se queden. En el caso de Irlanda no hace lo posible para que nos quedemos. Irlanda hace lo posible para que regresemos a nuestros países de origen, porque a ellos les funciona que estemos aquí de tránsito, pero no de tiempo o de permanencia. Entonces, ¿nos quieres contar un poquito cómo ha sido esta travesía, un poco de en qué momento de nuestra vida estamos en el tema migratorio aquí en Irlanda? Sí, sí, pues básicamente aquí sí, para estar en Irlanda, o sea, sí, realmente el tiempo que tú hayas pasado como estudiante no cuenta cuando quieres aplicar una residencia. Realmente la residencia son 5 años. O sea, si tú estás aquí 5 años en Irlanda, pero teniendo una visa de trabajo.
me refiero a una visa de trabajo, no De estudiante. de trabajo de tiempo completo, vaya. O sea, aquí también hay diferentes tipos de visas, pero hay una también que le llaman Critical Skills, que son una lista, que son realmente unos trabajos, una lista que son profesiones requeridas para el país. Entonces, si tú tienes un trabajo de esos, de ese tipo, de esa lista, ¿no? Entonces, tienen que pasar 5 años y ya en ese momento tú vas a empezar a aplicar a la residencia. No antes, no después, 5 años. Pero supongamos que tú antes de que tuviste tu visa, de que obtuviste tu visa de trabajo, estuviste 2 años estudiando inglés, 3 años estudiando un degree, y supongamos y 1 año estudiando una maestría. ¿Ya cuántos años vamos ahí? Vamos, 6. 6, ¿no? Esos 6 años no entran, no los contabilizan dentro de esos 5 años para la residencia. Así es. Así puedes estar estudiando y tal vez puedes decir, voy a hacer un doctorado, ¿no? Un doctorado de otros 3 años. Entonces ya no fueron 6, ya son 9. Al final de cuentas, tampoco ningún año de esos 9 te cuenta para poder aplicar o la hacer residencia. tu trámite. Y también todo depende, te puedes tener mucha suerte, igual y puedes llegar desde el primer día con un trabajo que te ofrezca esta visa. Y bueno, o sea, posiblemente desde el día 1 empieza a contar tu tiempo, tus 5 años para tu residencia, ¿no? También depende de cada persona. Digamos, en nuestro caso, nosotros llevamos 5 años, al menos en mi caso, 4 años fueron estudiando, ninguno de esos años contó, pero a partir del 4, yo ya obtuve un trabajo y ya puede obtener mi visa de trabajo. Entonces, digamos, apenas llevo un año contando para llegar a esos 5, ¿no? Exacto. A esos 5 y aplicar a la residencia. Así es. Y bueno, pues ese es como el qué tan difícil es quedarse a hacer una vida en Irlanda. Es difícil. A nosotros ya llevamos 5 años aquí, no lo hemos podido lograr. Ya estamos más estables, sí. No es lo mismo que cuando llegamos, tampoco. Pero bueno, seguimos todavía en el proceso de lograrlo, ¿no? Al final del día. Exacto. Ahí yo creo que Canadá, pues sí es un país que abiertamente recibe migrantes y les da la bienvenida. Irlanda también, pero no para que hagan su vida ahí, sino para que sea más que nada un tránsito temporal. Para quitarnos el dinero, nada más. Para quitarnos el dinero y darnos la experiencia. Bueno, ahora, el tercer punto sería, ¿qué tan caro es el costo de la vida en Vancouver? Porque se nos olvidó decirles, pero ¿en dónde están los Gonzayas? Canadá es muy grande. ¿En qué parte del mapa están? En Canadá. Están en Vancouver. Entonces, por eso queríamos como saber un poco qué tan caro es el costo de la vida, la canasta básica, más o menos, cómo está o así. La renta. La renta. Pues mira, nosotros llegamos a vivir no a Vancouver, o sea, estamos en la ciudad vecina a Vancouver. Sí, perdón. ¿Cuál es? Burnaby. Burnaby, sí. Está muy cerquita, muy pegado a Vancouver, pero aún así, definitivamente los precios de renta de Vancouver y de Burnaby son ligeramente más accesibles. Los costos de vivienda están aproximadamente entre 1,500 hasta 2,500, dependiendo los cuartos que busques, el espacio y todo. Nosotros donde estamos viviendo son 1,800, son 2 cuartos, un den como una bodeguita chiquita y pues la sala que es como sala comedor y sala, ¿no? O sea, es como un cuarto más amplio y aquí podemos instalar cocina, sala y comedor. La parte de centro de Vancouver, lo que llaman Downtown Vancouver, ahí sí es como más para profesionistas porque son más edificios, pero en la parte del sur de Vancouver sí es como más plano, sí hay más posibilidad de obtener casas, pero en sí los costos de Vancouver son más caros que si te fueras a las ciudades vecinas. Entonces va como que así en costo va como que decreciendo. O en caso de que se mantenga,
si te vas a la lejanía, en caso de que se mantenga, te compras, rentas más, ¿no? Rentas más espacio, más cuartos, entre otros. Pero bueno, ese es el costo aproximado. Claro, es De una que hay con los costos de, no sé, de la insumos básicos. canasta Sí, sí, básica. sí. Más o menos cuánto te puedes gastar semanalmente, digamos. Sí. Varía mucho. Perdón. No te preocupes, entendemos. Sí, nosotros realmente no llevamos como un control de nuestros gastos mensuales, pero aproximadamente nos gastamos como por semana unos $150 entre la leche, verduras, pollo, que es como lo básico, huevo. Eh, ¿Eso se lo gastan ahorita con el bebé o esa parte de lo del bebé? No, normalmente eso ya incluye lo del bebé. El Ok. bebé come casi lo mismo que, bueno, la misma dieta que nosotros tenemos, es la misma que él come. Y hay veces que gastamos menos, hay veces que gastamos más, pero aproximadamente como 150 por semana, ¿no? Sí, podría ser, sí es como que un costo muy generalizado. Sí, a veces puede ser más, un costo menos. Tema de cuántas veces comamos en un tipo restaurante o pidamos comida a domicilio. Somos fans de una pasta tailandesa que sabe, es deliciosa. Sí, bueno, ya considerando como gustos adicionales, a lo mejor sí nos gastamos al igual unos $50 por semana, que casi no comemos en la calle o en restaurantes, pero cuando lo hacemos, pues sí, sumemos a lo mejor $50 más. Semanales. Bien. Ajá. Ok, y más o menos, ¿saben cuánto es el salario mínimo? Ahí pagan por hora, pagan por contrato, pagan o sea, ¿cómo? Porque aquí en Irlanda los empleos son o por hora o por ya si tienes un contrato, ya te pagan lo que dice el contrato y cada mes recibes tu mesada. Pero allá más o menos el pago mínimo, ¿tienen una idea de cuánto es? Sucede a ambos, que te paguen por hora o que te paguen por año. En mi caso, a mí me paga, mi contrato es por el año y el costo, el pago por hora aquí en British Columbia está alrededor ahorita de los $15.30. Oh, okay. El salario mínimo, más o menos. Ha venido subiendo en los últimos años, desde el 2012, 13, 14, 15. No, 2018, 2019, 2020, así. Ha estado subiendo el salario mínimo. O sea, suben centavos, pero mínimo, supongamos que son 15.50, te pagan la hora, pero hemos escuchado de más personas que no les pagan lo mínimo, o sea, les pagan arriba de lo mínimo. Por ejemplo, las personas que trabajan en limpieza, en la construcción y todo eso, les pueden pagar 15.50, que es lo mínimo, o hasta $25, creo que la hora. Sí, aquí te paso la imagen de cómo ha sido subiendo el salario en British Columbia. A mí me llama la atención que en pandemia aún así subieron varios dólares. O sea, estaba como en 12 y fueron a 13, a 14 y hasta 15. Entonces está bastante interesante que sí se está subiendo el salario, ¿no? Claro, se mantiene esa subida. Qué interesante. Sí, más o menos lo mismo es acá, ¿no? Ahorita el salario mínimo está en 10.50. Creo que lo mínimo es 10.50 euros por hora, pero bueno, igual es lo mínimo pero hay empresas que te pagan 11, 12.50, 13. Sí, también depende, o sea, como ustedes dicen, si es de construcción, posiblemente ganas a lo mejor 20. Sí, depende de cada bueno, sí, de cada profesión, ¿no? Pero también obviamente si también ya tienes un trabajo en una compañía más como un trabajo más profesional, es lo mismo, es por contrato, así anual, y bueno, lo que sea anual te lo dividen en 12 menos tus impuestos, y ya es lo que te toca, ¿no? Sí. Básicamente, no es tanto por hora. Sí. Es igual. Es prácticamente lo mismo. El mismo esquema de pago. Sí, y también otra cosa que hablábamos era de la vivienda. También para nosotros, eso es prácticamente lo mismo. Entre más cerca estés del centro de la ciudad, en nuestro caso estamos en Dublín, entonces entre más cerca estés en el centro de la ciudad, más caro es poder tener
un hospedaje para ti. Una de las cosas que tenemos en Irlanda es un tema generalizado, tenemos una crisis de vivienda, lo cual hace que de entrada nosotros no llegamos y teníamos un lugar para nosotros solos. Sí. Nosotros llegamos y tuvimos que compartir con otra persona la vivienda. Compartimos con una señora irlandesa y con su hija, desde en ese entonces de 5 años. Después, pues ya empezamos a buscar lugares donde pudiéramos estar solamente él y yo, porque es algo que puedes aceptar en un inicio, pero al paso del tiempo tienes que ir... Buscas tu privacidad finalmente, ¿no? O sea, Exacto. buscas estar como, sí, entre la pareja, básicamente nosotros queremos como pareja. Ajá, nosotros que vivimos como pareja, pues queríamos ese espacio para nosotros. Eso fue como, eso es lo que pasa generalmente, una vivienda o una habitación, aquí el caso es por habitación, en el centro está aproximadamente en 500 euros, una habitación. Hoy en día ya más, ¿no? Creo unos 700. Sí, es depende. $800. Sí, pero o sea, yo creo que lo más bajo que vas a encontrar en una habitación podrían ser 550, 580, 600 euros para una persona compartiendo casa con otras 3 personas más. Y eso quiere decir que compartes el baño, que compartes las áreas comunes. Las áreas comunes, la sala, la cocina, todo. Eso es como una de las cosas que nosotros pues no nos encantó al principio porque no sabíamos qué tan difícil era encontrar un lugar pues para vivir solos. Y ahorita apenas hablamos sobre la canasta básica, hemos notado que, por ejemplo, la leche que Eric compra todas las semanas, antes, ¿hace cuánto dijiste? Hace 2 meses. Yo creo. Hace 2 meses costaba 2,20 €. 2,20 € y ahorita está en 3,20 €. Es decir, la inflación no fue de centavos. La inflación se está así. Estaba 12.20 y ahora ¿cuánto? 2.20 y ahora 2.20, 3.20. 3,20, ajá. Casi 50%. Casi el 50%. ¿Crees que acá en este lado también el pollo costaba 4 piezas entre 12 a 14 dólares más o menos? Y el pollo ahorita ya está de 18 a 23 y subió también bastante. Sí, la leche también. Todo ha subido. Como decimos, es un problema a nivel mundial, esto de la inflación, no solo aquí. Es complicado. Es complicado. Sí, no es tan fácil. Bueno, pues ya acercándonos casi al final, nada más nos falta una pregunta grande y al final ya son solamente como pros y contras rápidos, pero la última pregunta como importante es, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es encontrar un trabajo profesional en Vancouver? Bueno, ya conocemos un poco tu historia y creo que esta entrevista está un poco de más, pero para aquellos que van y hacen que van de estudiantes, ¿han tenido como algún feedback o algún comentario de algunos de sus conocidos por allá? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil ha sido esta experiencia de encontrar un trabajo profesional? Yo tengo a Alok y a Svetan. Son 2 compañeros de trabajo. Svetan llegó en el 2000 y él se tardó aproximadamente 5 años en encontrar un trabajo de profesión como ingeniero en lo que hacemos de redes y seguridad. 5 años. 2000 a 2005, más o menos. Y Alok llegó aproximadamente por ahí del 2014 y él se tardó 2 años en encontrar ese trabajo de profesionista. Y pues yo, que al momento de haber llegado, lo que podría decir de manera resumida es como va a variar mucho, también depende el área en el que estén, porque si un dentista llega y quiere ejercer, va a estar en chino, ¿no? Un abogado va a estar en chino, un médico va a estar en chino. De manera figurada y literal, porque aquí hay mucho asiático. Entonces, es difícil, sobre todo con las profesiones que se requieren regulación, porque hay muchas regulaciones de tu parte que... Pues tenemos un amigo que es Dani. Él llegó y encontró trabajo rápido. Encontró un trabajo de acuerdo a su profesión. Eso le permitió a él llegar
aplicar a la residencia permanente y justamente se tardaron un año en aplicar, tener todos los requisitos, ¿no? Entonces para él fue súper rápido. Tengo otros conocidos que llegaron a estudiar a TRU, que sus esposos pues eran profesionistas, tenían buen trabajo en su país de origen y pues aquí no pudieron conseguir trabajo de su profesión y tuvieron que empezar desde abajo, ¿no? Entonces yo creo que, híjole, no podría decir no podríamos generalizar si es fácil o difícil, pero pues siempre decimos, hay que venir con la cabeza fría y mentalidad abierta, porque como puedes tener un golpe de suerte, una bendición de encontrar un trabajo inmediatamente profesional, inclusive mejor que a lo mejor el que se tenía de origen, como puedes empezar desde cero y empezar a tocar puertas. Lo habíamos comentado también, no es tan fácil y les habíamos dado como diferentes rangos o diferentes anécdotas de otras personas que conocemos y bueno, con ello nos damos cuenta que depende mucho de la persona, depende mucho de la carrera que ellos hayan elegido en su país de origen, de la profesión y también depende mucho pues de la actitud, porque si vienes y desde el principio como este chico, o sea, no traía un inglés perfecto, pero él dijo yo me aviento y empezó el primer semestre de los primeros 6 meses de su curso de inglés. Dijo, yo mando CV y pegó rapidísimo y una empresa le dio el sponsorship. Es algo como que dices, wow, pero también tenemos otro tipo de anécdotas o de experiencias, por ejemplo, mi propio caso, para mí no ha sido fácil, sí, como dijiste hace ratito, yo ya venía un poco preparada de México, pero honestamente la preparación que yo tuve en México, yo estudié comunicación y periodismo y trabajé 7 años en esa rama, trabajé como reportera y después como lo mismo, pero ya para gobierno y es diferente porque pues no puedes venir y ser reportero o periodista aquí en Irlanda porque yo no tenía el inglés, o sea, yo llegué con 0 inglés y la verdad es que para evolucionar, para poder dar ese salto, ha sido como muy grande, tanto que tuve que cambiar incluso de profesión, ahora estoy estudiando, bueno, ya acabé de estudiar marketing y estoy buscando un trabajo ya totalmente relacionado a esa área, al marketing. Entonces yo llevo 5 años y no consigo un trabajo como tal profesional al 100%. Por pronto. Exacto, depende. Eric, por ejemplo, ¿cuál fue tu experiencia? Pues sí, por ejemplo, la mía tuve que estudiar 2 años, no, 1 año y medio de inglés, sí, ¿no? 1 año de maestría, y ya con la maestría se facilitaron un poco las cosas por el tipo de visa que dan después de que estudias en la maestría, y ya, conseguí el trabajo, pero volvemos a lo mismo. Es que también un tema importante es la visa, o sea, yo creo que teniendo una visa que te permita trabajar tiempo completo, ya eso es como te abre un poquito. Igual tienes que, por ejemplo acá, ¿no? O sea, aplicas y va a haber pues mucha gente que aplica, ¿no? Ya es como un tema como en todos lados, o sea, es suerte que tenga las cualidades para el trabajo. Sí, es un poquito de todo, pero yo creo que principalmente es la visa, ¿no? La visa de trabajo, o que te permita trabajar, lo cual podría hacer un poco las cosas más fáciles. Ahora sí, entonces perfilemos el final del video, ¿va? Para que ya Tenoch los tenga por completo para él. Ya después de 3 caídas. Pobrecito. Bueno, ya. Está aprendiendo. Ahora sí, entonces el último punto a tocar es los pros y los contras de Vancouver. Pueden darnos los pros que más quieran o los pros y los contras que más crean que son importantes de entrar como migrante a Vancouver, a Canadá y pues ya. Los contras. Los pros y los contras. Yo el primer pro, yo creo que los dos estamos de acuerdo, es la seguridad del país. Es algo que nos gusta ver mucho, el lugar verde, cero delincuencia. Hay homeless, pero en todas partes hay. Vemos un poquito más en Downtown Vancouver que aquí en Burnaby,
pues nos gusta mucho la seguridad. Estar a las 10 de la noche con Tenoch en un parque y no tener la sensación de que nos puedan robar, eso no tiene precio. La seguridad es un pro que Canadá ofrece demasiado. Sí. Segundo. El segundo pro, yo considero que es que todo está conectado en temas de que no tienes que moverte tan distancias lejanas para hacer el súper, para ir a comprar que los pañales, comida, actividades de recreación, casi todo está muy, muy cerca. Obviamente en el mapa se ve cerquita el Walmart, pero pues si te vas caminando, si te vas a hacer 15, 20 minutos. Pero en general me gusta que está muy bien colocado, al menos donde vivimos, que puedes encontrar farmacias, súper, ropa, o sea, todo. El tercer beneficio serían los programas sociales. Por tener aquí a Tenoch, nos pueden dar hasta $600 al mes. Como es un beneficio que da el gobierno de Canadá a las familias. Y esto va a depender cuántos sean tus ingresos. Cuanto mayor sean, menos te dan. Pero el máximo es hasta $600 por mes. Nosotros actualmente estamos recibiendo 300, entonces es una ayuda mensual que tenemos y que nos ayuda mucho. Otro de los beneficios, por ejemplo, en la pandemia nos dieron $1,000 por el tema que afectó, o sea, $1,000 así regalados, así de la nada. Bueno, no son regalados, son devueltos por parte de los impuestos, ¿no? Claro. Y otros beneficios, el que te dan a ti se llama, ¿cómo se llama? CRB. Es uno que es HST, HST, algo GST. así. Y ese es como yo declaro en ceros, porque no tengo un trabajo remunerado. Me dan un apoyo trimestral por $300. Pero igual, o sea, todo esto es como una balanza, de acuerdo, el salario anual es lo que te da. Wow, Sí. qué padre. Ajá. Pero sí, los programas sociales son buenos. Habrá más pros, pero vamos a dejarlo en el top 3, entonces dejámoslo ahí, esos 3. Contras es que pues no hay tacos en las calles, así como en México. Digamos, la cultura no es la misma que Latinoamérica, ¿no? Entonces, como que no ves tan prendidas, tan coloridas las calles como si fuese en un país latinoamericano. Se extraña esa parte de estar en tierra caliente, ¿no? Segunda desventaja. Yo veo como desventaja el tema de la socialización, porque si bien dicen que es un país multicultural, la verdad es que sí se ve muy bien marcado quiénes son los de Asia, quiénes son los de la India, y ya de ahí esas son la población mayoría, y ya de ahí vienen como latinos, rusos, y así como que ya poblaciones más pequeñas. Y la desventaja es que, por ejemplo, al ser ahora sí que multicultural, no todas las personas están abiertas como a abrirte las puertas de su casa o a reunirte tan abiertamente, ¿no? Porque en México es así de casi de, ahí te voy, ¿no? Llego en una hora, o nos vemos mañana, o así. Y aquí no, o sea, hay que agendar casi con un mes de anticipación y pues obviamente al tener diferentes costumbres las personas, pues a veces prefieren mantener su ciclo, su círculo, ¿no? Con su propia cultura, con su propia gente. Y la tercera desventaja yo creo que sería como el no tener a la familia, el ser tú como la primera generación que despliega raíces en tierra nueva. Eso creo sería una desventaja porque contactos familiares, de repente que vas con la tía o que requieres apoyo de la mamá, de la abuelita, es una mano que serviría mucho para cuando tienes a hijos, por ejemplo. Nosotros de repente queremos descansar y pues nos toca echarle, ¿no? Entonces, ese tema de la familia que no esté aquí y ser la primera generación que haga, eche raíces, creo que eso es algo que no nos agrada tanto, ¿no? Pero pues es parte de la desventaja, ¿no? Como en todos lados. Bueno, ahora los pros y los contras de vivir en Irlanda. Vamos, ¿empiezas con los pros? ¿Con un pro? Pues creo que el primer pro sería, creo que lo mismo que ustedes. Aquí también la seguridad hay mucha seguridad. Creo que también depende mucho de la zona donde estés. Por ejemplo, estás un poquito en el centro, sí hay unas zonas medio feas, honestamente, pero, o sea, no se compara
nosotros que venimos de México, ¿no? O sea, es como, no hay ni punto de comparación. O sea, por ejemplo, aquí hay gente que, que no se vive a las afueras de Dublín y te dicen, no, es que el centro está súper peligroso, o sea, nosotros no vamos para allá para nada, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, todo es cuestión de perspectiva. El segundo pro que yo podría dar es que si no tienes la intención de quedarte permanentemente a vivir en Dublín, creo que Irlanda es una excelente oportunidad, una excelente alternativa para que puedas venir y estudiar inglés, porque la verdad es que el país te recibe con los brazos abiertos. A todos los estudiantes de inglés nos da la oportunidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo, y eso hace que, pues, que te puedas costear, porque sabemos que hay en otros países como en Canadá que te piden que tengas el inglés para poder trabajar, y aquí no, aquí aunque no sepas trabajar, no sepas inglés, tienes que saber trabajar, pero aunque no sepas inglés, vas a tener, aunque sea una oportunidad, ya sea lavando trastes, ya sea limpiando oficinas. Sí, no necesitas el idioma. No necesitas el idioma para ese tipo de trabajos, y el salario mínimo es igual para, pues, para la mayoría, ¿no? Pues sí. Ese sería como mi punto de mi pro a favor. Y yo creo que un tercer pro, digo, también como decimos, son puntos personales, ¿no? Es la locación, digo, aquí estando en Europa, todo está muy cerquita, o sea, puedes ir a Londres, a Italia, a España, cualquier país aquí a Francia, y te queda 2 horas en avión, ¿no? O sea, hay una aerolínea que se llama Ryanair, que es los vuelos relativamente son económicos. Son muy económicos. Muy económicos. Entonces, puedes viajar a esta parte de Europa, ¿no? Inclusive fuera de Europa, si quieres ir a Asia, a Turquía. Es más Es económico. mucho más económico que si venir desde a México, Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que eso es una ventaja para las personas que les gusta viajar. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos con nuestros contras. Yo tengo uno. Creo que el primer contra es la lejanía con México también, porque la realidad es que estamos bastante lejos. Digo, puedes ir en un día, ¿no? O sea, prácticamente te tomas un avión y te vas en un día, pero también el costo de estar yendo seguido no es tan económico. O sea, yo creo que hoy en día un vuelo ida y vuelta te cuesta entre 800 1,000 euros más por persona. Entonces, sí está un poco caro. Entonces, el hecho de no ver a la familia como tan seguido, pues también es como que un poco, pues, triste, ¿no? Nosotros llevamos, de los 5 años que estamos acá, nos hemos ido 2 veces a México y ya han sido 5 años, ¿no? 5 años que estamos aquí. Entonces, ese es un contra desde mi punto. Sí. Es un gran contra porque, como bien dice Eric, es un día, sí te puedes ir en un día de 24 horas viajando. O sea, sí son 24, 25 horas viajando totalmente. Sí, desde que llegas, te paras temprano, llegas 3 horas al aeropuerto, que llegas a un lado, haces escala. O sea, todo el proceso básicamente, es, ¿no? un día entero. Entonces, Sí. eso nos posibilita muchísimas cosas. Es como si algo fuerte llegase a pasar, pues no vamos a estar completamente en el momento indicado. Siempre vamos retrasados. Eso es algo como que complicado. El segundo contra, yo creo que, como ya lo mencionábamos antes, la crisis de vivienda que tenemos en Irlanda es un contra muy, muy importante en estos momentos. Seguramente habrá soluciones en un futuro, pero ahorita no las hay. Y creo que eso es algo que yo sí quiero dejar como 100% claro, y lo he dejado claro en otros videos, porque no me gusta que la gente venga engañada, no me gusta que algunas agencias o escuelas te digan que todo va a estar bien cuando la realidad es muy diferente, y cuando llegas por primera vez, pues siempre traes alguna expectativa, y generalmente si vienes con la expectativa alta,
generalmente este tipo de situaciones son las que te van te van a llevar abajo y te van a desanimar. Entonces sí que vengas muy consciente si estás decidiendo hacer este proceso, que sepas muy bien que encontrar una casa no va a ser tarea fácil, menos en estos momentos, pero siempre, siempre, siempre hay oportunidades. Eso sí quiero remarcarlo y como hacerles saber de que también depende mucho de cómo nosotros miremos y hagamos las abramos cosas, claro. nuestro panorama. O sea, ese sería mi segundo contra. Y el tercero, no sé. El tercer contra de estar en Irlanda, ¿Cuál puede ser? pues no. Estar en Irlanda. Podría ser que ya cuando tienes un trabajo profesional, por ejemplo, en el caso de Eric, esto ya es sí, cuando ya estás en esas ligas, los taxes, Sí. pagas de taxes, muchísimos impuestos. Creo que están tasados en el Es depende. Por Depende del ejemplo, ingreso. hasta 35,000 te cobran 20%. Pero si tu sueldo es más de 35,000 anual. sí es anual, obviamente, ¿no? El excedente de 35,000 te cobran 40. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, Gonzalitas, por ese tiempo. Gracias, Tenoch, por tenernos tanta paciencia y compartirnos a tus papis por este tiempo. La verdad, también les agradecemos mucho a las personas que están viéndonos, que llegaron al final del video. Honestamente, también les agradecemos mucho. Y bueno, no sé, chicos, quieran despedirse de su audiencia porque seguramente muchos Gonzayas van a estar viéndolos también por acá. Sí, pues sigan a Karen, ella es una chica que comparte su vida junto con Eric, su esposo, de lo que viven en Irlanda. Es una experiencia muy padre. Y al igual y como ya lo han escuchado, Irlanda es un país que no te pone el filtro del idioma y a lo mejor podría ser una opción para muchos que tienen ese tema, ese obstáculo del idioma, lo pueden llegar a estudiar a Irlanda, así como ellos, y a lo mejor ahí se quedan y puede ser una opción, una alternativa. O la otra alternativa es te vienes a Irlanda un año o 2 años y ya que aprendes inglés, te vas a te vas a Canadá. Canadá. También, ¿no? Puede ser esta Puede ser el estrategia. trampolín, Igual. sí. Sí. Claro. Totalmente. Sí. Y pues muchas gracias, Karen, Eric, por invitarnos. Apreciamos mucho que hayamos tenido este video, que seguramente nos extendimos. Seguramente. La plática es imposible resumir en 10 minutos todo Sí. lo que se vive, pero muchas gracias por la invitación. Consayas, suscríbanse al canal de Karen. Gracias. Es que estás como La Veros. Sí, suscríbanse, La síganla Veros y Generics. comparten cosas muy interesantes en su video. Sí, gracias chicos por habernos invitado, con gusto. Los conocemos ya desde hace años, entonces no ha sido algo de hace unos días o unos meses. Los conocemos desde hace tiempo, ya desde el 2014. Entonces es padre tener sí, 2015. Sí, 2015. Vamos por 7 años. Y pues es padre como, aunque estamos en diferentes países, los 4 tenemos la misma intención, que es tener una mejor calidad de vida. Y seguramente también mucha gente que te sigue y que ahora te va a seguir es porque también está interesado en poder migrar a otro país. Y gracias por compartirnos esas viviendas, esas opciones, cómo se vive desde la perspectiva de Irlanda. Y pues nada, échenle muchas ganas. Lo que siempre le decimos a los Gonzayas es que échenle todas las ganas, que hagan su sueño realidad y que no dejen de desistir en esa meta de vida que tienen. Claro. Pues mucha perseverancia y creo que ellos también son un gran ejemplo de que llevan 5 años luchando por estar en Dublín. Ahora, afortunadamente, gracias a Dios, a la vida, al universo, a lo que ustedes quieran, pues ellos ya tienen esa estabilidad que quizás en México iba a ser un poco complicada por el tema de la seguridad y de emprender, ¿no? Pero de verdad nos da mucho gusto que estén unidos, estén muy contentos, estén realizando todos sus proyectos y que poco a poco vayan avanzando para lograr sus metas.
Y aquí los esperamos en Canadá. Pronto. Pronto para hacer la niñera de Tenoch y se puedan dar sus 5 minutos de descanso. Sus 5 minutos, güey. Güey, sí. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós, Tenochito hermoso. Adiós. Pues adiós. Adiós todos. Suscríbanse con la vez. Suscríbanse y denle like. Muchos likes.